Hoy continuamos con la serie Hechos del Espíritu Santo. ¿Por qué seguir hablando del Espíritu Santo si recientemente presenté desde este púlpito un estudio acerca de su identidad? Bueno, porque el Espíritu de Profecía dice que no podemos rendirnos al supremo amor de Dios y honrarlo si no reconocemos al Espíritu Santo que el Señor envía. El Espíritu Santo representa a Jesucristo. Así está escrito en Manuscritos Liberados, tomo 2, página 38. Tremendo. No podemos rendirnos al supremo amor de Dios ni honrarlo si no reconocemos al Espíritu Santo que el Señor envía. Y como en la Iglesia Advenimiento reconocemos la persona y obra del Espíritu Santo, me propongo entonces hoy destacar la relación que ha tenido en la vida de Cristo. Así que bienvenidos al estudio El Espíritu Santo y Cristo. Abramos la Biblia en el libro de Lucas, capítulo número 1, versículos 34 y 35. Las Escrituras dicen, Lucas 1, versículos 34 y 35. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Y respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también lo santo que de ti nacerá será llamado el Hijo de Dios. ¿Qué les parece? No solo participó el Espíritu Santo en la creación, como vimos en el tema anterior, sino que también lo vemos participando en la encarnación de Cristo. Y esto es confirmado por Mateo. Miren lo que dice Mateo capítulo 1, verso 20. Libro de Mateo capítulo 1, verso 20. Y aquí la palabra del Señor nos dice de la siguiente manera. Y pensando él en esto, he aquí el ángel del Señor le apareció en un sueño diciendo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu esposa, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Así que nosotros vemos al Espíritu Santo engendrando a Cristo. Y luego dicen de que Cristo es el mismo Espíritu Santo. ¿Cómo es que Cristo se iba a engendrar a sí mismo? No tiene sentido. Bueno, el Espíritu Santo, a partir de aquí, de este engendramiento que hace para con Cristo, a partir de aquí, hermanos, el Espíritu Santo comienza a jugar todo un papel importante en la vida de Cristo, comenzando con su educación tanto académica como espiritual. Y María cooperó con él, con el Espíritu Santo al pie de la letra. Miren lo que ha sido revelado en el don de profecía con respecto a la educación académica y espiritual que el Espíritu Santo estableció para Jesús desde niño. Dice el don profético en Cristo nuestro Salvador, página 22, que en tiempo de Cristo los judíos cuidaban mucho de la educación de sus hijos y que sus escuelas estaban relacionadas con las sinagogas o lugares de culto y que los maestros llamados rabinos eran hombres que gozaban fama de muy instruidos. Así que habían colegios adventistas en esos días. La iglesia tenía su propia educación, tenía sus propios colegios. Sin embargo, miren ustedes lo que sucedió con el Señor. Uno bien pudiera decir de que habiendo un colegio cristiano de la iglesia, lo más lógico era que allí se fuera el Señor a educar. Pero vean lo que sigue diciendo Cristo nuestro Salvador, página 22. Jesús no frecuentó aquellas escuelas, porque en ellas se enseñaban muchas cosas que no eran verdaderas. En vez de la palabra de Dios, se estudiaban doctrinas humanas, contrarias muchas veces a lo que Dios había enseñado por los profetas. Parecido a lo que está ocurriendo ahora. Colegios bajo el nombre de cristianos están tristemente también permitiendo que nuevos enfoques
sean enseñados aún a los jóvenes que van allí para prepararse. Hoy en día uno se sorprende cuando aparecen pastores jóvenes recién graduados de la Universidad X de la iglesia. Uno se asusta cuando vienen a la iglesia y traen nuevos enfoques teológicos en cuanto a la música, en cuanto a la aceptación de las personas que practican un sexo ilícito. Uno se espanta cuando ve que ese tipo de pastores están prácticamente incitando a la iglesia a que esas cosas las acepte como normales. Pero ¿de dónde ellos han venido con esa enseñanza? Pues de las escuelas, de las universidades, llámese Andrews, Montemorelos o otras con las cuales nosotros podamos estar familiarizados. Es triste, pero lo que está ocurriendo ahora con la educación, igual estaba ocurriendo en los días de Cristo. Las escuelas relacionadas con la iglesia, las escuelas que la iglesia tenía, tristemente dice que no enseñaban cosas verdaderas. Dice que se estaban estudiando doctrinas humanas, contrarias muchas veces a lo que Dios había enseñado. Y por eso el Espíritu Santo, hermanos, no permitió que Cristo fuera a esas escuelas. Pues vean lo que ha sido revelado. Siempre en Cristo nuestro Salvador, página 22. Dice, por el Espíritu Santo, Dios mismo le indicó a María cómo debía de educar a su hijo. María le enseñaba a Jesús por las Santas Escrituras. Y el niño aprendió a leer y estudiar por sí mismo en el libro de Dios. Así que el Espíritu Santo tenía una alternativa para Jesús siendo niño, ante la corrupción que había en las escuelas, aún las que estaban relacionadas con la iglesia. El Espíritu Santo tenía inmediatamente el programa Homeschool para el que había engendrado. Por eso es que yo admiro y felicito a esos padres que tienen a sus hijos en Homeschool, porque simplemente están siguiendo las pisadas del maestro. Admiro y cuánto yo quisiera haber tenido la vista abierta como la tengo ahora para haber tenido a mis hijas en Homeschool. Oh, hermanos, hay una gran bendición en que nuestros hijos estudien en casa y donde el maestro y la maestra sean los padres. El Espíritu Santo, ante la corrupción existente en la educación, no solo engendró a Cristo, sino que estableció el tipo de educación que debía llevar. Y María, qué tremendo trabajo hizo. ¿Cómo fue una maestra, pero ejemplar para su hijo? Pues miren lo que está revelado. Dice, con profundo interés, la madre de Jesús miraba el desarrollo de sus facultades y contemplaba la perfección de su carácter. Con deleite, dice, trataba de estimular esa mentalidad inteligente y receptiva. Pero miren quién estaba con ella. Mediante el Espíritu Santo, dice, recibió sabiduría para cooperar con los agentes celestiales en el desarrollo de este niño que no tenía otro padre que solo Dios. ¡Qué hermoso! Oh, si las madres pudieran entender el papel que el Espíritu Santo quiere que jueguen con sus hijos. Ah, hermanos, qué bendición la que habría. Nuestros hijos no tendrían sus mentes tan tristemente corrompidas a veces, porque con la gente que se relaciona allá en las escuelas, desde pequeñito, ya lamentablemente se las van cambiando. Oh, pero Cristo no solamente tenía la Biblia para estudiar. Cristo no solo aprendió a leer en la Biblia. Cristo también, el Espíritu Santo le dio otro libro. Mire lo que está escrito. Siempre en Cristo nuestro Salvador, página 22. Además, dice Jesús, era muy dado al estudio de las cosas maravillosas que Dios había hecho en la tierra y en el cielo. Y en el libro de la naturaleza, ¿qué cosa estudiaba Jesús? Estudiaba las plantas. Era biólogo, hermanos. Cristo estudió biología. Oh, dice que también estudiaba a los animales. Era zoólogo, otra rama de la biología. Pero dice que también Cristo estudiaba el sol y las estrellas. Astrónomo. Oh, hermanos, Cristo no solamente leía la Biblia, sino que también tenía conocimientos en la ciencia, pero las adquiría del libro de la naturaleza, porque el Espíritu Santo así lo había establecido.
Bueno, dice que cuando él miraba las plantas, cuando él miraba los animales, cuando él miraba el sol y las estrellas, mire lo que hacía. Día tras día, dice, observaba estas cosas y procuraba aprender las lecciones que encerraban y comprender la razón de su existencia. Pero no estaba solo en esto. Los ángeles lo acompañaban. Mire lo que está escrito. Los santos ángeles, dice, le acompañaban y le ayudaban a comprender a Dios por medio de esas cosas. Así que mientras crecía en estatura y fuerza, crecía también en conocimiento y sabiduría. Pregunto yo, ¿pueden nuestros niños también adquirir ese conocimiento? Claro que sí, miren lo que ha sido revelado. Todo niño, dice, puede obtener conocimientos de la misma manera como Jesús los obtuvo. Solo debemos dedicar nuestro tiempo a aprender lo que es verdadero. ¿Por qué? Porque la mentira y las fábulas no nos serán de provecho. ¿Y cuánta mentira y fábula se está enseñando en las escuelas? Como que venimos del mono, que no nos creó Dios. Y libros que les dan para que lean de Harry Potter. Ya en la misma escuela les van enseñando ya la aceptación del lesbianismo y el homosexualismo como cosas normales. Oh, hermanos, mentiras y fábulas no les son de provecho a nuestros hijos. Cuán sabio fue el Espíritu Santo al proponer para Jesús desde pequeño una educación en casa. Bueno, hermanos, dice que también era todo un maestro para Jesús en la parte espiritual. Pues cuando el Señor Jesús lo llevaban al templo y Jesús miraba allí que mataban a los corderos en la mañana y en la tarde, mire lo que el Espíritu Santo le decía a Jesús cuando miraba eso. Todas las mañanas, dice, y todas las tardes, se ofrecía un cordero sobre el altar. Y esto era para representar la muerte del Salvador. Y mientras el niño Jesús miraba a la víctima inocente, ¿qué hacía el Espíritu Santo? El Espíritu Santo le enseñaba lo que eso significaba. Sabía que él, como Cordero de Dios, tendría que morir por los pecados de los hombres. Y así, hermanos, el Espíritu Santo acompañó a Jesús en toda su juventud, hasta el día cuando él mismo se encargó de ungirlo para que fuera Mesías allá en el río Jordán. ¿Qué les parece si leemos eso para recordar esa hermosa ceremonia que se realizó allí en Mateo 3, versículos 13 al 17? Mateo 3, versículo 13 al 17. Y aquí encontramos, hermanos, la palabra del Señor diciéndonos que Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Pero que Juan le resistía y le decía, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió y le dijo, deja ahora, porque nos es preciso cumplir así toda justicia. Y entonces le dejó. Y Jesús, dice, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y he aquí una voz del cielo que le decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo contentamiento. Hermanos, aquel día fue un día inolvidable. Fue tan especial aquel momento que el Espíritu de profecía nos lo describe de una manera tan hermosa, pues dice que allí se manifestó la deidad en una manera completa. Mire lo que ha sido escrito. Los ángeles de Dios, dice, acudieron al lugar del bautismo de Jesús. Y el Espíritu Santo vino en forma de paloma y reposó sobre él. Y mientras la gente permanecía presa de gran asombro con los ojos fijos en él, se oyó la voz, dice, del Padre procedente del cielo que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti me complazco. Oh, hermanos, aquel día Juan pudo ver la señal que se le había prometido para identificar a quien verdaderamente sería el Mesías. Ustedes han leído que dice que se resistía a querer ser bautizado, o mejor dicho, a bautizar a Jesús.
Bueno, mire lo que ha sido revelado en cuanto a la actitud de Juan. Juan no estaba seguro, dice, de que fuera el Salvador el que había venido a ser bautizado por él en el Jordán. Pero Dios había prometido darle una señal por medio de la cual podría saber quién era el Cordero de Dios. Esa señal se cumplió cuando la paloma celestial reposó sobre Jesús y la gloria de Dios resplandeció a su alrededor. Cuando él miró venir, hermanos, esa paloma, y mire ese resplandor, dice que entonces alzó la mano y señalando al Señor con voz fuerte dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La multitud que estaba a la orilla del río, que estaba mirando aquello, oh hermanos, qué mensaje el que recibieron en su mente. Un Cordero que va a quitar los pecados del mundo. Esa gente estaba acostumbrada a mirar a los corderos morir. Sin duda, allí recibieron en aquellas palabras el primer mensaje de que el que se estaba bautizando moriría por ellos. Nosotros vemos entonces al Espíritu Santo no solo en la encarnación de Cristo obrando, no solo en su educación, sino que también lo vemos en el día de el inicio de su ministerio. Pues aquí fue cuando prácticamente, como el Mesías, inició todo un ministerio de salvación en favor de la raza humana. Y uno puede seguir buscando en las Escrituras y encuentra al Espíritu Santo siempre acompañando a Jesús. Es más, uno puede ver que cuando las tentaciones fueron más difíciles, ahí estaba el Espíritu Santo para ayudarlo a vencer las tentaciones. La ida al desierto inmediatamente después del bautismo, fue por obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo tenía una misión todavía que hacer en Jesús, y era capacitarlo, ayudarlo para que venciera a aquel que había derrotado a la raza humana. Vamos a leer el libro de Lucas capítulo 4, versículo 1 y 2. Lucas capítulo 4, versículos 1 y 2. Y aquí encontramos la palabra que nos dice que ahora que había sido ya bautizado Jesús, dice, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Y por 40 días, dice, era tentado por el diablo y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales luego tuvo hambre. Pero miren lo que dice el verso 14. El verso 14 dice que Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea y salió su fama por toda la tierra de alrededor. El Espíritu Santo, si ustedes notan, lo lleva al desierto. Allí lo ayuda, está con él y vence todas las tentaciones que Satanás le pone. De manera que cuando regresa del desierto, dice que viene con todo el poder del Espíritu Santo. Bueno, hermanos, este servidor, ustedes saben, siempre predica la ley y el testimonio. Algunos me critican porque dicen que mucho leo, pero es que a mí no me gusta traerle cuentos a los hermanos. A mí me gusta traerles un escrito está para todo. Así que mire lo que el Espíritu de Profecía dice en cuanto a esta experiencia de que él fuera llevado al desierto. Dice, ¿por qué fue conducido Cristo al desierto para ser tentado al comienzo de su ministerio? Fue el Espíritu quien lo llevó. Por lo tanto, no fue porque lo necesitara personalmente, sino en nuestro favor, para vencer por nosotros. No fue movido por impulso, fue guiado por el Espíritu, y su humanidad fue probada como la de uno que habría de estar a la cabeza de la raza caída. Había que ir a vencer donde el hombre había sido vencido, en el área del apetito. Pero aún esas áreas de nuestra vida donde somos tan frágiles como es la del apetito, aún en eso, hermanos, se necesita la presencia del Espíritu Santo. Bueno, dice que Cristo había estado y estaba en perfecta armonía con el Padre. Pero sin embargo, dice, iba a ser probado como representante de la raza humana. Y fue por eso que el Espíritu lo condujo al desierto,
para que le hiciera frente al enemigo en un encuentro personal, con el fin de vencer a aquel que pretendía ser cabeza de los reinos del mundo. Así está escrito en Cristo Triunfante, página 191. Pero si nosotros pensamos que el Espíritu Santo lo vio hasta aquí, pues hermanos, nos quedamos cortos. Porque si le empezamos a buscar más en la Biblia, vamos a encontrar de que el Espíritu Santo fue el acompañante de Jesús a lo largo de todo su ministerio. Pues está escrito de que lo envió a predicar las buenas nuevas a los abatidos. Y aún más, el día cuando Cristo murió, fue el Espíritu Santo quien lo resucitó. Pues vamos a leer 1 Pedro 3:18. 1 Pedro capítulo 3, versículo 18. Y aquí encontramos nosotros la palabra de Dios hablándonos, diciéndonos: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero ¿qué cosa? Vivificado por el Espíritu. Así, hermanos, nosotros encontramos que con justa razón el Señor le dijo a sus discípulos que oraría. Y no solo oraría, sino que les mandaría al Espíritu Santo para que los acompañara también a ellos en su ministerio, como lo había acompañado a él. Ya nosotros hemos leído esas palabras de Cristo a los discípulos, pero aquí estamos para oír palabra de Jehová. Así que vamos al libro de Juan, Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 16 al 17, para que veamos las palabras que el Señor dirige aquí a sus discípulos. Él dice, Juan 14 del 16 al 17, y yo rogaré al Padre, y Él os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Hermanos, esto que acabamos de leer es una refutación para aquellos que andan diciendo que el Espíritu Santo es el mismo Padre. Porque los unitarios, que son los que solo creen en el Padre, dicen de que realmente quien engendró a Cristo, aunque la Biblia dicen que diga Espíritu Santo, pues era el mismo Padre. Y por eso andan diciendo de que el Padre de Jesús era el Espíritu Santo. Pero digo que esto es una refutación, porque nosotros vemos a Cristo aquí decir que el Espíritu Santo sería enviado por su Padre. Por lo tanto, es un error decir que el Espíritu Santo es el Padre de Jesucristo, como dicen algunos. Jesús, mis hermanos, sabía que Él había sido concebido por el poder del Espíritu Santo en el vientre de su madre. Y Jesús conocía del Espíritu Santo, pero Él nunca dijo ni dio a entender en modo alguno que el Espíritu Santo era su Padre celestial, sino que cuando hablaba de su Padre, Él hablaba como un ser distinto con respecto al Espíritu Santo. Ustedes pueden leerlo allí. Bueno, por lo tanto, hermanos, eso que andan diciendo de que el Padre de nuestro Señor Jesucristo es el Espíritu Santo, queda descartado con esos textos tan claros. Y ya que nosotros somos adoptados por Dios, hermanos, también debe confirmarnos que nuestro Padre no es el Espíritu Santo, sino que es el Padre Dios. Bueno, las Escrituras confirman esto. Pues miren lo que dice Lucas capítulo 11, versículo 13. Lucas 11, versículo 13. Aquí encontramos al Señor diciendo: pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? ¿Quién es nuestro Padre Celestial, hermanos? Dios.
el Padre Celestial, Jehová. Él es nuestro Padre y Él dice, nos dará el Espíritu Santo si lo pedimos. Así que, hermanos, indicando con esto claramente de que el Padre Celestial no es el Espíritu Santo, sino que son personas distintas, nosotros ahora debemos entender que estamos tratando, cuando hablamos del Espíritu Santo, con una persona que es tan divina como el Padre, pero muy distinta a Él. Bueno, pero los detractores del Espíritu Santo que niegan su existencia al decir que es el mismo Padre Celestial, también son acompañados por otros que dicen que es el mismo Cristo, que el Espíritu Santo es el mismo Cristo y que por lo tanto no existe. Bueno, la palabra de Dios refuta esos argumentos también, pues mire lo que está escrito en Juan 14, 26. Juan 14, 26. Aquí nosotros encontramos a Jesús diciendo, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. ¿Qué les parece? Jesús estaba hablando de alguien distinto a Él que sería enviado por el Padre y que vendría para recordar las cosas que Él les había dicho. Pero miren lo que está escrito siempre en el Evangelio de Juan, ahora el capítulo 15, verso 26. Aquí dice, pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad que procede del Padre, Él dará testimonio de mí. Más claro no puede estar. El Espíritu Santo no es Cristo, porque Cristo lo enviaría. ¿Cómo es que Cristo se iba a enviar él mismo? No tiene sentido. Bueno, vamos a ver ahora Evangelio de Juan, capítulo 16, versículos 7 al 15. Miren lo que está escrito aquí. Evangelio de Juan, capítulo 16, versículos 7 al 15. Aquí encontramos al Señor diciendo, mas yo les digo la verdad. Os es necesario que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si fuere, os lo enviaré. Noten, no se iba a enviar él mismo, iba a enviar a alguien aparte de él. Y cuando él venga, dice, no dice cuando yo venga, dice cuando él venga, redarguirá al mundo de pecado y de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, y de justicia por cuanto voy a mi Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ya es juzgado. Aún tengo muchas cosas que deciros, mas ahora no las podéis llevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará de sí mismo, sino que hablará todo lo que oiga y os hará saber las cosas que han de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Un poco más y no me veréis, y otra vez un poco y me veréis, porque yo voy al Padre. Entonces algunos de sus discípulos dijeron entre ellos, ¿qué es esto que nos dice un poco y no me veréis y otra vez un poco y me veréis? Porque yo voy al Padre. Bueno, porque iba a resucitar y lo iban a ver otra vez, ¿verdad? Bueno, hermanos, lo que estamos nosotros mirando aquí es la clara evidencia bíblica que refuta el argumento de que el Espíritu Santo y Cristo son la misma persona. ¿Queremos una prueba más? Vamos al libro de Hechos, capítulo 2, versículos 32 y 33. Hechos capítulo 2, versículos 32 y 33. Y aquí dice, y la multitud, perdón, estoy en otra parte, Hechos capítulo 2, versículos 32 y 33. Dice las Escrituras así, a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que ahora vosotros veis y oís. Hermanos, queda confirmado con estos textos que cuando Jesús se sentó a la diestra de Dios, fue cuando Él envió al Consolador que les había prometido para que les enseñara y
y les recordara todo. Hermanos, el Espíritu Santo iba a hacer una gran obra, que era la de convencernos a nosotros de que somos pecadores. El Espíritu Santo iba a hacer una gran obra, que era la de convencernos a nosotros que necesitamos la justicia de Cristo, que es el perdón de nuestros pecados. Y el Espíritu Santo haría otra gran obra, que era de que cuando nos resistiéramos a eso, que entonces nos convenciera de juicio, que por lo tanto daríamos cuenta si no nos arrepentíamos. Eso ha hecho el Espíritu Santo con nosotros y por eso estamos aquí como seguidores de nuestro Señor Jesús. Hermanos, pero es evidente por lo que hemos leído que el Espíritu Santo es una persona, porque Jesús dice, Él les va a enseñar, Él les va a recordar, Él va a dar testimonio, Él va a convencer, Él va a anunciar lo que vendrá y Él va a glorificarme, decía Cristo. Y dijo Cristo, yo lo voy a enviar después que haya sido llevado a la diestra de Dios. Hermanos, el Espíritu Santo no es Jesús. ¿Sabe por qué? Porque cuando Él envía al Espíritu Santo, ¿a dónde está Él? Está a la diestra. ¿Cómo es que Él se iba a enviar a Él mismo? Si claramente dice Pedro, miren, esto que ustedes miran, que estamos recibiendo, ha sido enviado por el Jesús que está sentado a la diestra de Dios. Hermanos, cuando el Espíritu Santo vino al templo ese día e invistió de poder a los discípulos, Jesús estaba ya en la diestra de Dios. Y esto es confirmado, hermanos, porque la noche que fue entregado, Jesús lo dijo claramente en Juan 14, 15 al 17. Miren ustedes lo que Jesús está diciendo aquí. Si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y Él os dará otro. No dijo yo, os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Es el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Ahora, hermanos, mientras Jesús estaba en la tierra, Él era el consolador. Mientras Jesús estaba en la tierra, era el consolador que los profetas habían hablado y que había, por lo tanto, sido enviado a su pueblo. Pero nosotros vemos aquí que debido a que tenía que regresar al Padre que lo había enviado, le dice a los discípulos que vendría otro consolador para que estuviera con ellos para siempre y en todo lugar. Y dijo que había orado al Padre para que lo enviara. Por lo tanto, hermanos, debido a que el Espíritu Santo fue llamado por Jesús otro consolador, nosotros entonces llegamos a la conclusión que Jesús y el Espíritu Santo son personas distintas. Jesús era el consolador, pero ahora, en su lugar, el Espíritu Santo es nuestro consolador. La misma persona que fue llevada al cielo no era la misma persona, dijo Cristo, que vendría para hacer esa obra. Ahora, si ustedes notan en las palabras de Cristo cuando Él hablaba del Espíritu Santo, Él decía, os lo enviaré. Él decía, Él me glorificará. Él decía, tomará de lo mío y os lo hará saber. Claramente, distinguiendo que eran personas diferentes, Él y el Espíritu Santo. Hermanos, si Jesús hubiera prometido que habría vuelto en la forma del Espíritu Santo, Él no hubiera hablado de esta manera. La misma Biblia, hermanos, por sí misma nos dice la verdad en cuanto al Espíritu Santo. Ahora, miren ustedes cómo el Señor hablaba. Él decía, Él me glorificará. Él dará testimonio, decía, acerca de mí. O sea, Jesús no se iba a glorificar Él mismo, no se iba a dar testimonio Él mismo. Alguien más iba a hacer esa obra. Por eso Jesús oraba a su Padre para que enviara ese consolador y se quedara con los discípulos para siempre, porque los iba a dejar solos y necesitarían a alguien que permaneciera con ellos para guiarlos.
nosotros tenemos un texto más para refutar ese argumento de que el Espíritu Santo y Cristo son la misma persona, y es el que se encuentra en Mateo capítulo 12, verso 32. Vamos a buscar allí Mateo 12, verso 32. Ya cualquiera, dijo Cristo, que diga palabras contra el Hijo del Hombre, le serán perdonadas. Pero cualquiera que hable contra el Espíritu Santo, no le será perdonado, ni en este mundo, ni en el venidero. Observen cómo Jesús habla de dos hablar contra. Dos hablar contra bien distintos. Un hablar contra el Hijo del Hombre y otro hablar contra el Espíritu Santo. Queda, hermano, bien evidenciado de que Jesús no es el Espíritu Santo, porque si no, no hubiera hablado de esta manera. Está hablando de dos hablar contra a distintas personas. Ahora, ¿qué sentido habría tenido que Jesús dijera de que el que hablara contra el Hijo del Hombre le sería perdonado, mientras que al que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado? ¿Qué sentido tendría eso si el Hijo del Hombre era al mismo tiempo el Espíritu Santo, o que en el futuro se hubiera manifestado en la forma del Espíritu Santo? No tendría ningún sentido. Así que, hermanos, las Escrituras revelan claramente que Jesús no es el Espíritu Santo, ni el Espíritu Santo es Jesús. Pero miren otra prueba. Una prueba contundente, hermanos, la que está en Romanos 8, versículos 26 y 27. Romanos capítulo 8, versículos 26 y 27. Y aquí dice: y de la misma manera, también el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Y el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. A ver, hermanos, nosotros siempre hemos leído de que tenemos un intercesor que se llama ¿quién? ¿Cómo? Jesucristo. Pero aquí nosotros estamos viendo de que el Espíritu Santo es un intercesor. Pero ahora noten lo que dice el verso 34, siempre de aquí de Romanos 8. Dice: ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, y más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Hermanos, nosotros podemos ver aquí que el Espíritu Santo y Cristo hacen una obra igual. Los dos son intercesores. Si fueran la misma persona, ¿cómo podrían estar uno intercediendo allá y otro intercediendo aquí? Nosotros lo que miramos, hermanos, es que Cristo intercede por nosotros en el cielo y el Espíritu Santo intercede por nosotros aquí en la tierra. Tenemos dos intercesores por la gracia de Dios. Y mire, esto es confirmado por el don profético. Se lo pongo en su pantalla. Mensajes Selectos, tomo 1, página 403. Dice: Cristo nuestro mediador y el Espíritu Santo constantemente están intercediendo en favor del hombre. Pero el Espíritu no ruega por nosotros como lo hace Cristo, quien presenta su sangre derramada desde la fundación del mundo. Pero dice que los dos son intercesores. Amén, hermanos. Nosotros estamos bien bendecidos, hermanos. Tenemos un intercesor en el cielo y tenemos un intercesor aquí en la tierra. Bueno, el Espíritu Santo y Cristo están unidos en liberar a las almas del pecado. ¿Por qué usted está aquí? Porque los dos han obrado para que usted esté aquí. Pues los dos, hermanos, están unidos para darle libertad al hombre del pecado. Mire lo que está escrito en 2 Corintios 3:17, que fue la lectura bíblica y que se presta para tanta mala interpretación ese versículo. 2 Corintios 3:17.
aquí nosotros encontramos la palabra que nos dice, porque el Señor es ¿qué cosa? Es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Vienen los unitarios y dicen, ¿se dan cuenta? El Espíritu Santo no existe. Aquí está diciendo claramente que el Señor es el Espíritu. Pero recuerden, hermanos, que un texto sin contexto es puro pretexto. Y cuando usted extrae el contexto del texto, valga la redundancia, usted lo que encuentra es que lo que Pablo está diciendo, que hay una unidad de propósito, tanto en Cristo como en el Espíritu Santo. Prácticamente ustedes van a encontrar, cuando leen todo el capítulo, que Pablo está hablando de los judíos que todavía no se han quitado el velo. Y Pablo está destacando que tanto Cristo como el Espíritu Santo liberan a las almas del pecado. Nunca fue escrito el texto para que se diga que la segunda persona es la misma tercera persona de la deidad, pues las menciona por separado, pues dice que el Espíritu es el Señor, y luego dice, ¿dónde está el Espíritu del Señor? La primera es para referirse a Cristo y la segunda para referirse al Espíritu Santo, pero ambas personas están juntas trabajando para liberar, según el contexto, si usted quiere léalo despacio, para liberar a los hombres del pecado. Bueno, hermanos, en otros textos bíblicos, nosotros vamos a mirar que el Espíritu Santo es llamado el Espíritu de Cristo, el Espíritu de Dios, pero no necesariamente porque sea Cristo o sea el Padre, sino que es una manera de decir que se pertenecen el uno al otro. Vamos a poner un ejemplo. En un matrimonio, el esposo pertenece a la esposa y la esposa pertenece al esposo, pero ambas son personas distintas. Se pertenecen el uno al otro, pero no renuncian a su persona. Cuando la Biblia habla de estas maneras, el Espíritu de Cristo, el Espíritu de Dios, lo que está diciendo es que se pertenecen porque están prácticamente juntos, enfrascados en una misión de redimir al hombre y darle la salvación. Hermanos, si Pablo estuviera diciendo aquí que el Espíritu es el mismo Cristo, él se estaría contradiciendo, pues al final de la carta, él aclara las cosas. Pues mire lo que dice capítulo 13, siempre en 2 de Corintios, capítulo 13, versículos 13 y 14. No creo que Pablo se esté contradiciendo. Aquí encontramos a Pablo siendo específico y definido al nombrar a las personas que componen la deidad. Él dice, todos los santos os saludan. La gracia del Señor Jesucristo, número 1. El amor de Dios, número 2. Y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Amén. ¿Se dan cuenta, hermanos? Pablo se estaría contradiciendo. No tendría sentido este saludo si el Espíritu Santo y Cristo fueran la misma persona. Él está claramente en la misma carta donde se usa para andar diciendo que son la misma persona. En la misma carta al final, él lo aclara y dice, Dios, Cristo y el Espíritu Santo. Así que las declaraciones, cuando dice de que el Señor es el Espíritu, deberíamos de interpretarlas de la misma manera como interpretamos a Cristo cuando dice, yo y el Padre uno somos. ¿Y por qué él decía así? ¿Que él y el Padre uno eran, significaba de que él era el Padre? No, simplemente se pertenecían el uno al otro, hermanos, pero eran distintos. De la misma manera entonces se debe de entender cuando dice que el Espíritu es el Señor. Es interesante que dice que donde está el Espíritu del Señor, ahí hay ¿qué cosa? Hay libertad. Porque los dos están siempre buscando liberar al hombre, como ya dije, del pecado. Pero hay una declaración, hermanos, que anda circulando por allí y que es sacada del espíritu de profecía y que está siendo utilizada de una manera tendenciosa. Y la gente visita las iglesias adventistas
y las iglesias de sostén propio, que son adventistas, las visitan para desestabilizar a los miembros en cuanto a la creencia que tienen en cuanto al Espíritu Santo. Y es esta cita, miren ustedes. Dice, cubierto por la humanidad, Cristo no podía estar en cada lugar personalmente. Por esta razón, era por todo una ventaja que Él debía abandonarlos para ir a su Padre y enviar el Espíritu Santo como su sucesor aquí en la tierra. El Espíritu Santo es Él mismo, despojado de la personalidad de la humanidad e independiente de ella. Él debía representarse a sí mismo como presente en todas partes por su Espíritu Santo. Manuscrito 14, página 23. Y entonces dice, ¿se dan cuenta? La hermana White dice de que el Espíritu Santo, antes está hablando de Cristo, dice, Él debía abandonarlos para ir a su Padre y enviar el Espíritu Santo como su sucesor aquí en la tierra. El Espíritu Santo es Él mismo, despojado de la personalidad de la humanidad e independiente de ella. Él debía presentarse a sí mismo como presente en todas partes por su Espíritu Santo. Y no falta entonces quien diga, ¿se da cuenta? El Espíritu Santo, la sierva del Señor dice que es el mismo Cristo. Oh, hermanos, pero ¿por qué vamos a hacer una doctrina sola de esa partecita? ¿Por qué no miramos en toda la cita que está hablando de que el Espíritu Santo es sucesor de Cristo? Un sucesor no es la misma persona. Siempre alguien cuando va a suceder a otro, pues el que le sucede es otro. ¿Por qué no notamos en la misma declaración que está diciendo que el Espíritu Santo es sucesor? Y luego, ¿por qué no notamos que dice que Cristo debía representarse a sí mismo como presente en todas partes por su Espíritu? Oh, mis hermanos, yo les pregunto ahora, ¿cómo es que el presidente de un país se representa a sí mismo en otro país? Por medio de sus embajadores. Y los gobiernos de esos países hablan con el embajador, como que estuvieran hablando con el presidente de su país, porque él le representa. Hablar con ese embajador es como que estuviera hablando con el presidente, pero son personas distintas. No podemos interpretar entonces lo mismo, que Cristo se representaría a sí mismo por medio del Espíritu Santo. ¿Por qué utilizar solamente esa partecita para decir que ella dice que es Cristo mismo? Bueno, yo podría decir lo mismo si fuera presidente de un país, de que si tengo un embajador de otro país, de que el que tengo ahí es el presidente mismo, en el sentido de que representa los mismos intereses de aquel, los mismos propósitos, pero no por eso decir que son la misma persona. Son maneras de hablar. Oh, hermanos, por si tienen dudas, en el manuscrito número 20, en la página 324, esta sierva dice, el Espíritu Santo es el consolador en nombre de Cristo. Personifica a Cristo, pero es una personalidad, ¿qué cosa? Distinta. ¿Querías una cosa más contundente? No te agarres para hacer tu religión o tu creencia de una frase. Explora el espíritu de profecía en su contexto. Mis hermanos, lo más bonito de todo que yo he mirado en este mensaje es saber de que el Espíritu Santo es mi intercesor. Igual como Jesucristo es mi intercesor. Y lo que me gusta es que el Espíritu Santo hasta me enseña cómo orarle al Padre. A ver, ¿qué les parece? Vamos otra vez allá y lo leemos. Romanos 8, 26 al 28. Mire lo que dice. Y de la misma manera, también el Espíritu nos ayude en nuestra debilidad. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Y el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Y sabemos, dice, que todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios, a los que conforme a su propósito son llamados. Hermanos, ¿qué es lo que ustedes notan allí? Que nosotros, dice, que cuando oramos a veces no sabemos cómo pedir. Pero que el Espíritu Santo, si hemos llegado, hermanos, a tener una íntima comunión con el Espíritu Santo, Él nos va a ayudar a saber cómo pedirle a Dios. Es posible que nosotros cuando oremos no tengamos ni las palabras adecuadas. Es posible que cuando oremos pidamos hasta cosas innecesarias. Pablo dice, pues el Espíritu Santo, dice, nos ayuda en esa debilidad y nos enseña a pedir como conviene, dice.
Oh, hermanos, es que el intercesor hace que hasta en eso te enseñe a orar. Mira lo que ha sido revelado en el don profético. El Espíritu Santo, dice, será dado a los que buscan su poder y gracia y ayudará a nuestras flaquezas cuando tengamos una audiencia con Dios. Ahí va a estar el Espíritu Santo para enseñarnos cómo orar. El cielo, dice, está abierto a nuestras peticiones y se nos invita a ir confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Debemos ir con fe, creyendo que obtendremos exactamente las cosas que le pedimos. Amén. Hermanos, yo creo que todos los que andan diciendo que el Espíritu Santo no existe, ya están cayendo en la blasfemia contra el Espíritu Santo. Porque con todas las pruebas bíblicas que hay, me parece una necedad y al mismo tiempo blasfemia lo que andan diciendo. Miren, hasta en las oraciones, hasta la manera como has de orar, Él está allí para darte la mano, para ser tu intercesor. Bueno, vamos a leer Efesios 4:30. Porque aquí hay un mandato de Dios para nosotros. Efesios 4, verso 30. Aquí encontramos nosotros el mandato de Dios bien claro y definido. No contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual estáis sellados para el día de la redención. No hay que contristar al Espíritu Santo. Y allí, si ustedes leen para atrás y para adelante, dice la forma como se contrista el Espíritu Santo. Hermanos, el Espíritu Santo se le puede contristar cuando andamos viviendo como viven los paganos, en borracheras, en lascivias, en concupiscencias. Al Espíritu Santo se le puede contristar cuando nos resistimos a esa invitación que Él nos hace a buscar a Dios. El Espíritu Santo se puede contristar, hermanos, al mentir, al airarnos, al robar, al maldecir. Es más, hasta al amargarnos y gritarle al esposo y a la esposa y a estar gritando en la casa a los hijos. Hermanos, hasta en esa forma se contrista al Espíritu Santo. Y también se contrista al Espíritu Santo al cometer inmoralidad sexual. Hermanos, contristar al Espíritu Santo es vivir de una manera pecaminosa, ya sea en pensamientos o en hechos. Por eso miren esta declaración. Cuando los hombres se sienten competentes para pronunciar juicios y condenar al Espíritu Santo, ellos están haciendo un trabajo para sí mismos que será difícil de deshacer. Toda la cabeza se vuelve enferma y el discernimiento se vuelve tan débil que solo sirve para juzgar injustamente. Manuscrito liberado número 4, página 358. Cuidado con andar hablando en contra del Espíritu Santo. Cuidado con pronunciar juicios y condenar al Espíritu Santo. Hermanos, estaríamos haciendo un trabajo por nosotros mismos difícil de deshacer. Por eso dice el Señor a través de este espíritu de profecía, que aquellos que rechazan el Espíritu Santo de la verdad, se colocan ellos mismos bajo el control de un espíritu que es opuesto a la palabra y a la obra de Dios. Termino este mensaje con las palabras de Cristo que están en el Evangelio de Juan capítulo 20, versículos 21 y 22. Dice la palabra del Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló en ellos y les dijo: recibid el Espíritu Santo. Pregunto en esta hora, ¿cuántos de los presentes quisieran recibir el Espíritu Santo? En la Iglesia Advenimiento creemos en la existencia del Espíritu Santo. Si aparece alguien allí dándoles un audio o dándoles un video para cambiarles su creencia, hermanos, no acepten eso, rechácenlo. Y si usted quisiera de todas maneras oírlo y mirarlo, hágalo después
que haya usted por su propia cuenta agotado la creencia que tenemos como adventistas de que el Espíritu Santo es tan divino como el Padre y como el Hijo. Después que usted haya agotado por su propia cuenta el estudio en cuanto a la divinidad del Espíritu Santo, acepte los audios que quiera y mire los videos que quiera. Pero si usted no ha estudiado a profundidad, ni se le ocurra andar agarrando audios o videos que lo único que buscan es cambiarle su fe. En la Iglesia Advenimiento del Séptimo Día de los Tres Ángeles estamos bien definidos en lo que creemos. Y nuestro Padre es Dios, Jesucristo es Dios y el Espíritu Santo es Dios. Como dijimos la vez pasada, no son tres dioses, sino que bajo el título Dios operan los tres en favor de la raza humana. Que como dice la palabra de Dios, que al soplar les dijo, recibid el Espíritu Santo, es mi deseo y oración que todos oremos para recibir su Santo Espíritu. ¿Cuánto te agradecemos? Porque la luz brilla de tu palabra sobre nosotros. Y en cuanto a la divinidad de tu Espíritu y a su personalidad, bien claramente nos has revelado, como dijo mi hermano, a la ley y al testimonio, la pura verdad. Oh Señor, te ruego que tu Santo Espíritu venga a nuestra vida. Como acabamos de cantar, cólmanos, Señor, llénanos. Te pedimos, Espíritu Santo, que vengas a nosotros. Espíritu Santo, convéncenos de pecado si estuviéramos por allí acariciando el pecado. Convéncenos de justicia en el sentido de que entendamos que Cristo es nuestra justicia. Convéncenos de juicio en caso de que nos resistamos a estas dos cosas. Pero Espíritu Santo, no nos dejes solos. Sigue intercediendo por nosotros. Aun cuando oramos, acompáñanos para orar adecuadamente. Espíritu Santo, te rogamos que tú sigas estando con nosotros como el consolador, como el ayudador, como el que está a nuestro lado, para ayudarnos también a vencer toda tentación. Espíritu Santo, te ruego que guíes y bendigas la vida de cada uno de nosotros. Bendigas, oh Espíritu Santo, la Iglesia Advenimiento aquí en Houston. Bendice y guía lo que estamos haciendo con el canal Advenimiento TV. Espíritu Santo, impresiona mentes y corazones de personas que a través de los medios de comunicación están oyendo esta verdad. Oh Espíritu Santo, gracias por tenerte con nosotros. Lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén.